Para la lectura bíblica del devocional de este día corresponde leer en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas los capítulos 3 y 4 completos. En esta grabación leeremos completo el capítulo 3. Capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si empero en vano. Aquel pues que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, ¿hacíalo por las obras de la ley o por el oír de la fe? Como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Sabéis, por tanto, que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto, que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en madero. Para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo como hombre. Aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Empero Dios por la promesa hizo la donación a Abraham. Pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Luego la ley es contra las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas encerró la Escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Empero, antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. De manera que la ley nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos. Fin del capítulo 3. El texto base para el tema de hoy es el que dice, el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. El propósito principal de esta carta es hacer una absoluta defensa del Evangelio contra los judaizantes que habían pretendido hacer un mosaico de gracia y ley, contrariamente al sentido verdadero del cristianismo y de la Iglesia, pues la veían como un partido más del judaísmo. Es notable que entre tantos argumentos de Pablo, especialmente mostrando y revelando a Abraham en relación directa con la fe y no con la ley,
Cita también un texto muy esclarecedor que se encuentra en el libro del profeta Habacuc, el que expresa que el hombre vivirá, es decir, será salvo eternamente por medio de la fe. Habacuc 2:4 dice: He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Texto que se constituye en un argumento demoledor, ya que fue escrito por un profeta del tiempo de la ley, quien exalta y pone de relieve no lo que uno puede hacer en conformidad a la ley, sino esta virtud espiritual que nos conecta con el Señor y su gracia salvadora. Es por eso que el mismo apóstol, escribiendo en el capítulo 11 de Hebreos, nos habla de la excelencia de la fe en los siervos del Antiguo Testamento. La Iglesia de Cristo está edificada a través de la fe, que confiesa que Cristo es el Hijo de Dios. Mateo 16, 16 a 18 dice: Y respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hebreos 12, 1 y 2 dice: Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios.